Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta tu serie El amor en tu camino de vida. En nuestro último encuentro hablamos de este planteo que me hacían los jóvenes acerca de qué es la sexualidad. Mucho se habla, mucho se informa y veíamos fundamentalmente dos planteos de la sexualidad. Uno que está generando mucha confusión, que es el planteo desde la perspectiva del género, en el cual no hay un orden en la sexualidad, no hay nada dado, no hay un bien y un mal objetivo en materia de sexualidad, sino que todo es una construcción cultural, todo depende de la propia iniciativa. Por el contrario, desde una visión de la sexualidad personalista, decíamos que la sexualidad es una dimensión de la persona y por lo tanto la persona humana tiene una naturaleza y donde hay naturaleza hay realidades objetivas, hay bienes y males objetivas, hay realidades que nos convienen y no nos convienen objetivamente y esto transculturalmente. Y como criterio para vivir una sexualidad, una relación hombre-mujer personalista, desarrollamos los atributos de la persona humana. Los recuerdo simplemente, la dignidad, no utilizar al otro, porque digno es lo que vale por sí mismo y no es utilizable. La identidad, amar al otro desde la realidad objetiva de quien amamos y no proyectar lo que nosotros creemos que es su bien. Compartir el mundo interior, la intimidad, otro atributo de la persona, poner en común lo propio para que el nosotros sea más rico, vivir el cuerpo como lo que es alguien y no algo, respetándolo, cuidarse para el otro es una manera de amar. Vivir también nuestra racionalidad, nuestras facultades para conocer la realidad del bien del otro y desear ese bien objetivo a través de la inteligencia y la voluntad. Hablamos del atributo de la libertad y del sentido del amor en esas dos direcciones, dar y recibir. Pero nos quedó pendiente un tema importante, hablar de la diversidad entre un hombre y una mujer. Hombres y mujeres somos igualmente personas, es decir, tenemos todos los atributos que mencionamos antes, la dignidad, la identidad, la intimidad, el cuerpo personal, la racionalidad espiritual, con inteligencia y voluntad, la libertad y la libertad para amar. Somos igualmente personas, pero es igualmente que somos, está modalizado masculina y femeninamente. Y de esto quiero hablar hoy, porque no entender las diferencias entre un hombre y una mujer muchas veces lleva a no sabernos llevar, lleva a conflictos, lleva a desgastar nuestras relaciones. Una vez más quiero recalcar qué paradójico en la era de la información, que tanto sabemos de distintas cosas y muchas veces no nos informemos, no nos formemos sistemáticamente en temas como estos que tienen tanto impacto en nuestras vidas y en nuestras felicidades. En los últimos años se ha avanzado mucho en el conocimiento de la diversidad entre un hombre y una mujer, sobre todo a través del estudio del cerebro. Saben ustedes, repaso de anatomía, nuestro cerebro tiene 2 hemisferios y cada hemisferio se divide en 4 lóbulos que llevan el nombre de los huesos que lo circundan, lóbulo frontal, temporal, occipital y parietal. Bueno, el estudio del cerebro, de estos lóbulos, permite entender mucho sobre la diversidad entre hombres y mujeres. ¿Para qué? Para sabernos llevar mejor, para ajustar nuestras expectativas respecto de quién hemos elegido para amar. En el lóbulo frontal radica la base cerebral de la diversidad masculina y femenina en la integración entre el mundo afectivo, acuérdense que el mundo afectivo es el mundo de los sentimientos, de las emociones, y el mundo racional, de la inteligencia y la voluntad. Se ha advertido que en
el cerebro femenino está mucho más integrado el mundo afectivo con el mundo racional. La mujer, por decirlo en otras palabras, siente lo que piensa o piensa lo que siente en forma más fácil e integrado que nosotros los varones. Por eso, por ejemplo, es más fácil a una mujer, quizás lo has comprobado con tu novia, ponerle nombre a los sentimientos. A nosotros nos preguntan cómo estamos y solemos decir bien, mal, en cambio a una mujer se le puede hacer la misma pregunta y responder triste, abrumada, angustiada, sobrecargada, es decir, la adjetivación es mucho más rica porque puede tener una mayor integración, vuelvo a decir, entre estos dos mundos, el afectivo y el racional. Por eso también para la mujer es más fácil la inteligencia emocional. Por eso es más fácil a la mujer conocer la intimidad, el mundo interior de las personas, y esto es interesante no solo para las relaciones hombre-mujer, para las relaciones de noviazgo, matrimoniales, familiares, sino es muy importante también en los equipos de trabajo, conocer la diversidad masculina y femenina, porque muchas veces el ingreso de la mujer al mundo laboral, hecho calificado por Juan Pablo II como positivo, porque la humanidad se perdió durante siglos el modo de trabajar de la mujer, pero el problema es que el ingreso de la mujer al mundo laboral muchas veces se hizo con el patrón de normalidad masculino. Y por lo tanto todavía no hemos sabido enriquecernos en el mundo laboral con la diversidad masculina y femenina de ser persona humana. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, vamos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal radica la base cerebral de la diversidad que existe entre un varón y una mujer en la capacidad de hablar y de escuchar. Quizás se rían por lo que voy a decir. Una mujer habla en promedio por día, y ha habido estudios científicos al respecto, entre 10.000 y 14.000 palabras. ¿Saben cuánto habla un varón? 4.000. ¿Y por qué? ¿Por qué habla más la mujer? La mujer habla más porque transmite sus sentimientos hablando. Nosotros no hacemos necesariamente eso. Tenemos un problema, tenemos una inquietud, tenemos una angustia y nos vamos a nuestro interior, a nuestra intimidad, y a veces nos tienen que sacar qué nos está pasando, una respuesta con sacacorcho. La mujer, en cambio, tiene un problema, tiene una situación y enseguida lo transmite a través de la palabra, a través del diálogo a una familiar, a una amiga. Por eso, porque necesita hablar más, porque transmite sus sentimientos hablando, habla más. Entonces, un gran desafío que tenemos los varones respecto de las mujeres en nuestros noviazgos, en nuestros matrimonios, es escuchar a nuestras mujeres. Muchas veces no necesitan una solución a lo que nos plantean, sino simplemente que las escuchemos. Otra diferencia en relación con este punto que estamos tocando es la manera como habla un hombre y una mujer. La mujer habla indirectamente, nosotros somos mucho más directos al hablar. La mujer no siempre dice lo que dice cuando dice lo que dice, parece un trabalenguas. Les pongo un ejemplo. Por mi trabajo suelo viajar bastante y me acuerdo uno de los primeros viajes que realicé fuera de mi país, cuando me iba mi mujer, mi esposa María, me dijo: no me traigas nada. El lenguaje masculino, no me traigas nada, significa eso, no me traigas nada. Cuando volví, no le traje nada. Y me acuerdo que me preguntó: ¿por qué no me trajiste algo? Y obviamente le respondí: porque me dijiste que no te trajera nada. Y su respuesta, me acuerdo hasta hoy, porque después rectifiqué con este error, es: bueno, yo en realidad quería que me traigas algo pequeño, un detalle, pero que me trajeras algo. Ahora, ¿por qué no lo dicen directamente? Quizás porque al tener más integrado el mundo racional con el mundo afectivo, tienen intuiciones
que nosotros no tenemos. Y por eso pueden hablar indirectamente. Entonces, les pedimos, hombres a mujeres, que nos ayuden y nos hablen más directamente. Hay conceptos que no significan lo mismo para un hombre y una mujer. Por ejemplo, la palabra ahorrar. Ahorrar para un hombre significa no gastar dinero. Para una mujer significa gastar mucho en un lugar barato, en un lugar de costos baratos. Recuerdo en unas vacaciones que regresábamos con mi familia y veíamos un aviso, una publicidad en la ruta que anunciaba buenos precios en un hipermercado. Cuando llegamos al hipermercado, mis mujeres, o sea, mi esposa, me pidieron bajar, detuve el auto y bajaron, y después de algún tiempo regresaron y me acuerdo como hoy el comentario: no sabes lo que hemos ahorrado, y no le daba las manos para las bolsas que traían. Entonces, conceptos distintos, maneras de hablar distintos, intensidades de hablar distintos. Si el hombre necesita menos hablar, también tiene menos capacidad para escuchar. No sé si les ha pasado, si quien me está escuchando es una mujer, respecto de sus novios, respecto de su cónyuge, que después de hablar con él tan largo como lo hablarían con una amiga, él en un momento determinado del diálogo desconecta. No puede seguir prestándoles atención. Y ustedes se enojan: ¿no te interesa acaso lo que te estoy diciendo? Pues no es así. Pues como nosotros tenemos menos necesidad de hablar, tenemos también menos capacidad de escuchar. Por lo tanto, consejo a un hombre: dosis de conversación más cortas. Lóbulo occipital. Ahí radica la base de la diversidad masculina y femenina en el sentido de la vista. Vemos distinto. La mujer ve periféricamente. El varón tiene una mirada más focalizada. Y les pongo también un ejemplo, quizá les ha pasado. Mi mujer me pide una aspirina y le pregunto dónde está. En el primer estante del closet, del placar. Uno con vista focalizada abre el closet y ve que en el primer estante del placar no hay ninguna aspirina. No está la aspirina. Respuesta: ¿cómo no está? Y ella se acerca y la ve y está en el tercer estante, no en el primero. Y no es que la puso ahí, es que tiene una mirada periférica. Otro ejemplo, no sé si han escuchado los comentarios de un hombre y una mujer después, por ejemplo, de una boda, de un casamiento. La mujer lo vio todo, no solo cómo estaban la novia y el novio, sino quizás cómo estaban vestidos cada uno de los invitados y las invitadas. Ve detalles, ve matices. Nosotros a gatas nos enteramos si había novio o novia, pero también este ver a través de una mirada periférica detalles que a nosotros nos escapa, unido a esto que decía antes de la mayor integración entre el mundo afectivo y el mundo racional, hace que la mujer a ese detalle que ve le asocie una emoción, un sentimiento. Y al asociar una emoción, un sentimiento a algo que ha percibido, a algo que ha visto, lo recuerda. Por eso la mujer tiene más memoria de detalles que el hombre. No estoy diciendo con esto, queriendo justificar que nos olvidemos aniversarios, fechas importantes, no quiero justificarme, pero sepan cuánto nos pasa, cuando nos pasa eso, que no es que queremos amargarles la vida, sino que estamos diseñados distintos y estamos diseñados precisamente para enriquecernos, para complementarnos. Lóbulo parietal. Ahí radica la base de la diversidad masculina y femenina en la manera de vivir, de actuar desde la sensualidad.
los varones somos sensualmente activos y las mujeres sensualmente pasivas, y las mujeres son afectivamente activas y los varones afectivamente pasivos. ¿Qué? Voy a explicarlo. La sensualidad en el hombre tiene disparadores y ritmos distintos que la sensualidad femenina. Y reitero, el no entender estas diferencias también puede afectar la armonía, por ejemplo, en las relaciones sexuales, en el momento oportuno de tenerlas, que de esto hablaremos. El disparador del impulso sexual en el varón es muy simple, Basta el sentido de la vista. E incluso podemos habernos peleado con nuestra esposa y ante el sentido de la vista, ante lo que ven nuestros ojos, dispararse el impulso sexual. En la mujer, salvo en el momento o el periodo en el cual está fértil, donde se activa sexualmente en forma mucho más fácil, el disparador del impulso sexual es más complejo y no basta el sentido de la vista, sino que interviene sobre todo el afecto. El afecto tiene alto impacto en el disparador del impulso sexual de la mujer, en la manera como es tratada por el varón, en la manera como es tocada, también el sentido del tacto, el sentido del olfato. Esto es importante saberlo, es esta información básica que muchas veces no tenemos y que contribuye a la armonía en nuestras relaciones. Los ritmos también son distintos. El hombre tiene un ritmo muy rápido en su proceso de excitación y también de desexcitación. La mujer es más lento. Esto es muy importante, lo hablaremos porque tiene relación con muchos temas sexuales polémicos, pero evidentemente simplemente adelanto que si un joven, que si un hombre no aprende a gobernar su impulso sexual, no va a poder tener libertad para poder esperar a la mujer en el momento oportuno de tener relaciones sexuales, para poder esperar el ritmo más lento de su esposa. Por eso que debe entrenarse en el gobierno del impulso sexual. El gobierno del impulso sexual es un valor humano que se llama castidad, y es muy importante para la armonía sexual. Cuando hablemos de temas sexuales polémicos volveremos sobre esta cuestión, pero reitero, es importante entender esta diversidad que existe entre hombres y mujeres también en este terreno, en este aspecto de la intimidad sexual, para poder vivir relaciones sexuales como encuentros personales, donde además del placer, además del deleite afectivo, hay gozo espiritual, hay comunicación, hay diálogo, es decir, hay un encuentro de toda la persona. De manera que esta podríamos, en síntesis, podemos seguir hablando de esto, pero básicamente es lo que quería transmitirles, entender que hombres y mujeres somos igualmente personas, pero eso mismo que somos está modalizado masculina y femeninamente. Y cuando la teoría del género habla de igualdad de género, comete un error antropológico, porque lo que somos iguales, hombres y mujeres, es en tanto personas, mismos atributos, reitero, dignidad, identidad, intimidad, cuerpo personal, espiritualidad racional, libertad para amar. Pero cromosómicamente, gonadalmente, hormonalmente, neurohormonalmente, fisiológicamente, anatómicamente, en la manera de hablar, en la manera de escuchar, en la manera de ver, en la manera de sentir, no somos iguales. Y no entender estas diferencias genera conflictos innecesarios. Finalmente, me gustaría hablar también de otra diversidad importante de entender en una relación hombre y mujer,
que es la diversidad de personalidades. Algo hemos dicho en alguno de nuestros encuentros anteriores. La personalidad no se agota en el temperamento o carácter o tipo caracterológico. El tipo caracterológico es lo que recibimos genéticamente, pero la personalidad, la manera de ser persona, se integra con el tipo caracterológico, con valores incorporados, con educación, con circunstancias de vida, con la salud mayor o menor que tenemos y que implica una manera de ser. Bien, es muy importante entender entonces la diversidad, no solo de personalidades, de la diversidad de la personalidad de la persona que te enamorás, sino entender también su tipo caracterológico. Un francés que se llama Lessen distingue entre los siguientes tipos, 3 categorías de tipos caracterológicos. Hay hombres y mujeres activos, no activos. Los activos o las activas son muy ejecutivos, muy hacedores. Los llamados no activos no es que no actúan, sino actúan más hacia adentro, son más reflexivos, más contemplativos. Esto, reitero, también es interesante en los equipos de trabajo, entender que es importante un activo, un ejecutivo, con alguien que piense, que proyecte el no activo. Otra distinción de tipo caracterológico es entre primario y secundario. Las mujeres primarias, los hombres primarios, son personas que se alteran muy fácilmente, se irritan muy fácilmente, se enojan muy fácilmente. Y la reacción, mejor dicho, tiene que ver con el ritmo de acción. Los primarios reaccionan muy rápido, tienen respuestas muy rápidas, decisiones muy rápidas. Los secundarios somos más lentos en tomar decisiones. Me acuerdo cuando iniciamos nuestro matrimonio, tenemos 24 años de casados, que yo no había entendido esto de la diversidad de ritmos primario y secundario, y mi mujer es primaria y yo soy secundario. Entonces, muchas discusiones que teníamos sobre decisiones que tomábamos, que yo después volvía atrás, tenía que ver con esto. Yo necesitaba más tiempo para decidir. Por ejemplo, ahora cuando tenemos que tomar una decisión en relación con nuestros hijos, con el presupuesto familiar, yo le digo, plantéamelo un domingo o un día y a la semana lo conversamos. Entonces yo tengo una semana como tiempo para procesar y al momento de tomar una decisión tener el mismo ritmo que mi esposa, porque lo que pasaba es que tomábamos una decisión, yo lo seguía pensando, y entonces volvía sobre el tema y ella lógicamente me decía, pero ya hemos decidido sobre esta cuestión. Diversidad de ritmos, primario y secundario. Y finalmente, emotivo y no emotivo. La mujer o el hombre emotivo le afectan mucho las cosas. No es que el no emotivo no le afectan, pero el emotivo reacciona muy fácilmente, se irrita, como decía antes, se enoja muy fácilmente. Quizás el no emotivo acumula y después explota. Bien, entender también la diversidad del tipo caracterológico, la combinación de estos tipos caracterológicos da lugar a los distintos temperamentos, eso significa etimológicamente temperamento, mezcla. Entender entonces todas las diversidades sexuadas que hemos estado hablando y entender la diversidad de personalidades es muy importante para un amor sólido, es decir, para una relación sustentable, conservable y desarrollable. Es importante para sabernos llevar, es importante para hacernos más felices nuestras vidas. Nos vemos en nuestro próximo encuentro y ahí vamos a desarrollar un tema pendiente que es el tema de la maduración del amor entre hombre y mujer. Hasta luego.